Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a dar lugar a nuestra quinta clase de griego en el Nuevo Testamento con el profesor Garavito. Vamos a orar y vamos a dar gracias por este día. Padre, te damos muchas gracias por esta nueva clase que nos permites tener. Gracias por tu misericordia. Gracias por la sabiduría y el entendimiento que nos das. Bendice hoy al maestro, bendice su vida, bendice su ministerio, su familia. Y gracias, Señor, por el regalo que Él es para nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Profesor Garavito, el Señor le bendiga y bienvenido a nuestra quinta clase. Muchas gracias, hermano. Qué gusto de estar nuevamente juntos para esta nueva clase de introducción al griego. Cada uno de los participantes esté tomando el tiempo requerido para repasar cada clase, cada tema. Haciendo eso, vamos a ir viendo el avance y el dominio de los temas que estamos llevando. Estoy recordando ahora que estoy mencionando esto, aquel adagio popular que dice que la práctica hace al maestro. No sé si han oído por ahí de ese dicho. Entonces, al inicio es en algún momento intimidante algunos temas, estamos un poco perdidos, pero al repasar mi sugerencia es que vuelvan a ver los videos de las clases, que repasen sus notas, que vean el material que tienen, que busquen otra información en otros textos y gramáticas y para reforzar estos temas. Y así vamos a ir dominándolos y vamos a ir pues teniendo como más confianza y sintiéndonos un poco más cómodos con cada una de las clases. Y entonces lo importante en este momento del estudio que estamos llevando es ir dominando cada uno de los temas que vamos conociendo. Y poco a poco, ¿no? Hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que sumar en este avance. Apenas tenemos hoy nuestra quinta clase. Siempre es importante recordar el alfabeto griego, pues solamente lo vamos a leer. En algunas clases las hemos repasado este contenido desde la alfa y hasta la omega. Vamos a leerla nuevamente. La alfa, recordemos las mayúsculas y minúsculas del alfabeto. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, tita, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, taf, ipsilon, phi, hi, psi y omega. Recordemos el pasaje de Apocalipsis 1:9 cuando el Señor dice: yo soy el alfa y la omega. Ese era un dicho, vamos a decir, como una especie de metáfora griega para hablar del principio y el fin. Eso es lo que dice, ¿no? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Algunas personas todavía no saben exactamente qué es el alfa y la omega. Por ahí, hace algún tiempo alguien estaba preguntando qué significaban esas palabras, porque están ahí en la Biblia, pero no tenía la traducción, no se conocía qué es el alfa y la omega. Bueno, hoy nosotros sabemos que son letras del alfabeto, la primera letra y la última letra del alfabeto, y siempre marcar las vocales que tiene el alfabeto, marcar el alfabeto. Bueno, también hay que recordar, hemos estado conversando acerca ya de algunas funciones gramaticales y nos hemos metido ya a algunos aspectos básicos de la oración gramatical griega, de algunos aspectos gramaticales griegos, agregando elementos a frases como estas. Es una frase muy sencilla, pero hemos ido agregando elementos. Por ejemplo, en la primera frase solamente está el sustantivo Juan. Luego en la segunda frase ya hay un elemento que se agrega a ese sustantivo. Repetimos el sustantivo y aquí me estoy apoyando en los colores, en la guía de colores donde se repiten los elementos de esta oración. Juan pinta, donde tenemos un sustantivo y un verbo, y todo lo que hemos analizado en la clase anterior del verbo, hemos dicho que se pueden analizar de los verbos de cualquier, vamos a ver, casi de todos los verbos, porque no de cualquiera se puede hacer, dependiendo del tipo de oración que haya, pero de casi todos los verbos en español y también en griego, aunque en griego se agregan otras cosas interesantes, se pueden analizar por lo menos 6 aspectos de los verbos. Hemos dicho el tiempo, la persona, el número, el aspecto, el modo y la voz, que son los 6 aspectos básicos
que se pueden analizar de un verbo desde la perspectiva gramatical. Luego Juan pinta la casa. Ahora tenemos dos sustantivos, pero el segundo sustantivo, el sustantivo casa, ahora está en función de objeto directo, que es quien recibe la acción del verbo. Estamos diciendo que la acción es pintar. Quien ejecuta la acción es el sujeto, es Juan. Este verbo está en una voz activa. Hemos hablado en las clases anteriores de la voz pasiva. Por ahí, en las clases siguientes vamos a conversar un poco de eso también en relación al verbo griego. Y luego en la siguiente frase hemos dicho que Juan pinta la casa de azul, agregando un elemento más. Este es como el complemento. Algunos le llaman objeto indirecto o complemento de la oración. Estos complementos sirven para ampliar la idea, para detallar la idea que ya hemos dicho. Hemos dicho que Juan pinta la casa. Eso ya dijimos bastante. Pero ahora vamos a agregar un detalle más específico y es que Juan pinta la casa de azul. Y ese es el complemento directo o el objeto indirecto, le llaman algunos también. Entonces tenemos 4 elementos en esta oración sencilla, que sigue siendo una oración de voz activa. Y en la última oración agregamos una coma. Si ustedes observan estas dos últimas oraciones, si uno no tiene cuidado va a pensar que son iguales. Pero por acá, después de Juan, hay una coma. Y eso hace que esta oración sea una oración vocativa. También se dice invocativa. Hay una invocación a Juan y el verbo ahora toma el modo de imperativo. Ya no solo describe, como en las oraciones anteriores, ese modo se llama indicativo, sino que ahora es como una especie de orden, de presión hacia Juan. Juan, pinta la casa, ¿verdad? Esa pequeña coma que aparece ahí le da otro tono a la oración. Bueno, hemos hablado de eso desde la perspectiva del español. Estas mismas funciones de sujeto, el verbo, el objeto directo, las invocaciones y todo eso, el griego las trabaja como casos, los famosos casos griegos. Y hemos dicho que los casos griegos evocan las funciones sintácticas de las palabras en una oración. Las funciones de una oración. Por ahí vamos a ver que el griego pues no tiene un orden específico en la oración, sino que señala las funciones de acuerdo a los casos. Y estos casos usan, para identificar los diferentes casos, a lo que debemos prestar atención es a los sufijos. Hay 5 casos. El nominativo, que ya hemos dicho que sirve para señalar el sujeto de la oración, y también puede ser un atributo en otro tipo de oraciones, pero en la oración regular va a ser el sujeto de la oración. El vocativo, como en la última oración que vimos de Juan, pinta la casa. El acusativo, que señala el complemento directo. El genitivo, que se usa para la posesión o para la pertenencia. Y el dativo, que señala el complemento indirecto. Por ejemplo, en esta oración, Juan pinta la casa, diríamos que aquí Juan es el caso nominativo, porque señala el sujeto. Luego, el verbo, ¿no? El verbo no está en un caso en particular, sino que ahí se analizan los casos. Luego, la casa, que es el objeto directo, este sería el acusativo, que señala el complemento directo al objeto directo. Y luego, el complemento indirecto, sería el dativo. El dativo. Aquí tenemos el nominativo, el acusativo y el dativo. Y en la última oración, Juan, que está en una especie de invocación, estará en caso que se llama vocativo, el vocativo. Y entonces ahí tendríamos los 5 casos del verbo. Lo único que no tenemos de la oración griega, el caso genitivo. Bueno, pues eso, un ejemplo que estuvimos observando en la clase anterior. Aquí estoy haciendo una recapitulación también que vale la pena recordar. La primera palabra dice ginoski o antropos ton agason kyrion. Y este es un verbo. ¿Cómo lo reconocemos? Los sufijos del verbo. Recordemos que los sufijos del verbo son o, is, i. Este es el i, omen, ete, usi. Son los ois, i, omen, ete, usi. Este es el sufijo de tercera persona singular. Puede ser masculino o femenino. Entonces aquí, este es el verbo. Y luego este artículo y este sufijo, hemos dicho antes, es el sufijo del caso nominativo. Este es el nominativo que señala el sujeto. Lo que encontramos primero son el artículo y el sufijo del sujeto.
que es el caso nominativo. El siguiente es este sufijo que señala el verbo, es tercera persona. Tercera persona, en este caso es masculino singular, pero funciona para masculino y femenino. Y luego, estas últimas palabras, esta última frase, ton, agason, kirion, terminan de la misma forma, omicron, ni, omicron, ni, omicron, ni. Este sufijo, bueno, este es un artículo, y luego los sufijos de estas otras palabras señalan el objeto directo, es el caso acusativo. Y entonces, agason es un adjetivo y kirion es el sustantivo. La traducción acá sería, conoce el hombre al buen señor. Ton. ¿Qué conoce el hombre? Preguntas a esta oración. ¿De quién estamos hablando? O antropos. Estamos hablando del hombre. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué estamos diciendo del hombre? Estamos diciendo que el hombre conoce. Ese es el verbo. ¿Y qué es lo que conoce? Conoce al buen señor. Este es el objeto directo de la oración. Bueno, aquí iría la oración final. El hombre conoce al buen señor. Esta parte, el hombre es el sujeto y el resto de la oración es el predicado. Dentro del predicado, observen que tenemos una frase un tanto larga en el predicado. Tenemos un verbo y luego el objeto directo. Estamos diciendo que el hombre conoce y que el hombre conoce al buen señor, al buen señor. Esto se señala entonces a través de sufijos. Este es los artículos del griego, del caso nominativo y del caso acusativo. Esos son los artículos. Observen el caso nominativo. Este es el artículo en singular. Se usa para masculino y femenino. Esto es el artículo en plural. El acusativo, este es el singular. Bueno, este solamente se lee o, este se lee i, este se lee ton y este se lee tus. Son artículos, los artículos. Y luego se repetirá el sufijo en el sustantivo o adjetivo que vayan acompañando. Esto nos va a ayudar a identificar el caso nominativo y nos ayuda a identificar el caso acusativo. Recuerden que el caso acusativo señala el objeto directo, hacia dónde se dirige la acción del verbo. Es el caso acusativo. Y vean este párrafo, dice, en griego no existe alguna forma para el artículo indeterminado, como un, unos, una, unos. Cuando falta el artículo determinado en una frase griega, al traducir al español se puede inferir formas del artículo indeterminado si es necesario. No siempre es necesario, pero si es necesario, se puede inferir esos artículos. Por ejemplo, en esta frase, acui adelphos, solo dos palabras. Aquí es escucha, hermano. Pero noten que este sufijo, ese es el verbo acuo, es de escuchar. Vamos a ver, nosotros en español podríamos pensar que al traducirlo, escucha, hermano, como un imperativo. Pero este verbo con este sufijo no es de imperativo, sino que es de caso nada más, vamos a decir, indicativo. No es de fuerza. Estamos diciendo que hermano escucha. Entonces, en la traducción podría agregar un hermano escucha. No es una orden, sino estoy diciendo que un hermano escucha. Y solo ese yo lo puse aquí entre paréntesis, para indicar que lo estoy agregando a la oración. Porque normalmente estos son los artículos que se utilizarían, ¿no? Por ejemplo, aquí en la siguiente oración dice, eji o agasos antropos adelphon. Este tiene, vean, aquí vamos a reconocer algo. Este artículo es un artículo en singular del nominativo. Quiere decir que este es el sujeto de la oración, que es agasos antropos. Esta frase, agasos, significa bueno o buen. Aquí sería el buen y antropos, que es hombre. O agasos antropos, el buen hombre. Aquí dice el buen hombre. Este es el sujeto, ¿no? Y luego observen, termina con este mismo sufijo del acusativo. Este será el objeto directo. El objeto directo adelphon es de adelphos, que es hermano. Es como este. Entonces, aquí estamos diciendo que el buen hombre, pero nos falta un verbo, es la primera palabra, eji, que es el verbo tener. El verbo ejo es el verbo tener. Aquí ya está conjugado, tiene el sufijo
de tercera persona, eji. Entonces estamos diciendo, el buen hombre tiene hermano. Y entonces aquí en esta oración yo agregué un eji o agasos antropos adelphon. Puedo traducirlo, el buen hombre tiene un hermano. Como no tengo aquí artículo o no tengo un numeral, puedo usar un. En griego no hace falta, ¿no? Nosotros en español nos hace falta. Entonces podemos agregarlo si es necesario. No es una obligación y tampoco es una blasfemia o algo ahí agregar. En estos casos no se cumple aquella palabra de que el que le agregue o el que le quite le cae una maldición, sino que son casos gramaticales, ¿no? Son asuntos gramaticales y las diferencias entre un idioma y otro hacen que queden por ahí vacíos y que se deben completar gramaticalmente sin que eso altere el sentido. Es diferente que yo quiera agregar aquí, agregar otro adjetivo o cambiar la palabra hermano por poner otra cosa. Eso ya cambiaría el sentido de la oración. En griego solo dice eji o agasos antropos adelphon. Eso será, tiene el buen hombre hermano. Si lo traduzco literalmente, entonces no le hace completamente sentido. Voy a necesitar este un. Eji o agasos antropos adelphon. El buen hombre tiene un hermano. De hecho, en esta traducción ya lo he colocado conforme a la sintaxis del español, ¿no? Vean que aquí el sujeto no está al principio en griego. Entonces yo pasé el sujeto al principio, luego está el verbo y de último el objeto directo. Recuerden, la sintaxis del español es primero sujeto, luego verbo, luego objeto. En griego no necesariamente va a cumplir ese orden. Aquí tenemos ya una parte de un versículo. Entonces vamos a tratar de identificar, aquí el caso acusativo, pero ya estamos, voy a regresar una lámina, ya estamos viendo cómo funcionan el caso nominativo y el caso acusativo. Observen los artículos del nominativo, este es el singular, o, y ese es el plural, y el acusativo, el singular es ton y el plural es tus. Este es el nominativo y el acusativo. Entonces podemos observar que ya es un versículo de la Biblia. Este artículo señala el caso nominativo. Es un artículo del nominativo y lo que sigue es un nombre propio. Isus, que es el nombre griego de Jesús. Jesús. Este es el sujeto entonces de la oración, el sujeto de la oración. Luego tengo otro sufijo de otro sustantivo, pero está en otra función en la oración. Esta construcción, este artículo principalmente nos va a señalar el sujeto. Aquí encontré el sujeto de la oración. Bueno, solo lo voy a señalar porque es otra forma de verbos que no hemos visto. Son verbos en pasado. Estos verbos, eleson y idon. Idon sería este otro verbo. Observen, tiene el mismo sufijo que están refiriéndose al pasado. ¿Qué otra cosa reconocemos? Observen, aquí está el artículo del acusativo, este es en plural, y aquí está en singular. Y aquí también están los sufijos en singular. Esos sufijos que son de acusativo. Esos señalan el objeto directo. Este es un pasaje de Mateo 9:23. Es el pasaje de Mateo 9:23. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Esta es ya la Reina Valera 60, y este es el griego. Este versículo está hablando de Jesús, que es el sujeto. Estamos diciendo algo de Jesús. ¿Qué estamos diciendo de Jesús? ¿Cuáles son los verbos? El primer verbo, eleo, es el verbo entrar. Y luego el verbo ido, idon es una forma del verbo ver. Dice, cuando Jesús entró en la casa del dirigente, vio, ¿qué fue lo que vio aquí? Aquí bien interesante porque esto ya es el objeto directo que vio a los flautistas, idon tus, eblitas, iton ochlon soru, vumenon. Esta palabra es bien interesante, ¿verdad? A los que hacían escándalo o alboroto de la multitud, dice esta frase, ¿no? Eso es el objeto directo. Y aquí hay otro elemento interesante que vamos a ver enseguida, porque aquí dice que cuando Jesús entró en la casa. Aquí hay otro objeto directo, pero está en la forma femenina.
tin y el sufijo an de los sustantivos o los adjetivos de la forma del acusativo, pero en la forma femenina. Luego vamos a ver ya un cuadro completo de estos sufijos y de estos sufijos del acusativo. Porque aquí dice que Jesús, en la lectura del griego, aquí dice y entró, literalmente sería el Jesús, esta es la palabra y aquí la casa, y aquí señala, ¿dónde entró Jesús? En la casa. O, bueno, aquí en griego es pero entró a la casa, entró en la casa. Y aquí viene un caso que aún no hemos visto todavía, que vamos a ver enseguida, de este sufijo tu arjontos, que es el principal, aquí pusieron dirigente, y vio a los que tocaban flauta, esa sola palabra. Entonces aquí ya tenemos la forma de verbo que no hemos estudiado, que son pasados, forma de pasado de verbo, solo hemos visto verbos en presente. Tenemos el sujeto, tenemos los casos del acusativo, que hemos visto en masculino, y ya tenemos un caso que apareció en femenino, de la forma en la que aparece en griego. Y observen que ya en español, primero que aparece aquí, solo es y aquí en español pusieron cuando Jesús entró, aquí solo sería y entró Jesús, y cuando Jesús entró, solo le dieron vuelta aquí para que sea más natural en español en la traducción y esas formas. Ahora, veamos un nuevo caso, que es el caso del genitivo, y ahora se agrega aquí a nuestro cuadro del caso del genitivo. Tengo siempre el nominativo, que hemos dicho que su función principal es señalar el sujeto de la oración y puede servir como un complemento también en algunos casos. El singular y el plural, ¿verdad? El acusativo que hemos visto, y esas son las formas de masculino, siempre el singular y el plural, y este es el genitivo. El genitivo, aparece aquí en este pequeño párrafo, el genitivo griego expresa la posesión o pertenencia. En la traducción, a las palabras en genitivo se les debe agregar la palabrita de o la palabra de. Ese es el genitivo, ¿verdad? Y aquí tenemos el genitivo singular masculino es tú y el plural masculino es ton. Se lee ton. Recuerden que esta es una omega, ¿verdad? Ton. Y el acento que se llama circunflejo, tiene el acento circunflejo. Entonces, el nominativo es o, singular y plural, o, y, el acusativo tontus, y el genitivo tu, ton. Suena igual, por ejemplo, aquí suena ton, pero observen que es con omicron ni, y aquí es ton con omega y ni. La vocal de en medio es la que cambia. Veamos esta oración. Ginoscomen ton adelfon tu antropu. La primera palabra, este sufijo que está aquí en amarillo, omen, es del sufijo de los verbos en presente que ya hemos visto. Ese cuadro de o, is, i, omen, ete, usi. Vamos a ponerlo en la siguiente clase, vamos a usarlo al principio también para repasar estos sufijos. Y es el verbo ginosco, que es conocer. Este es primera persona plural, entonces vamos a traducirlo como conocemos. Conocemos. Vean, ton, on, esto es acusativo. Conocemos, y aquí se debe traducir a. Conocemos al hermano, sustantivo adelfos, pero está en acusativo, tiene la forma de acusativo. Conocemos al hermano, y aquí tú, me faltó el acento, tú, antropu. Y vean, el sufijo del sustantivo se convierte también como la forma del artículo, tu antropu. Conocemos al hermano aquí es del hombre. Conocemos al hermano del hombre. Y esto es el genitivo. Este hermano, este hombre, antropu, está en caso genitivo, por eso estamos traduciendo del hombre. ¿Qué conocemos? Al hermano del hombre. Conocemos al hermano del hombre. Ese es cómo funciona
el genitivo. Veamos otros ejemplos. Siempre tenemos el cuadrito aquí, nominativo, acusativo, genitivo, singular y plural, ¿verdad? Esta frase dice, ginoscomi o agasos adelphos. Observen, aquí está el artículo del nominativo y este es el adjetivo agasos adelphos. Bueno, esta forma, ¿no? Es el sujeto, eso está en caso nominativo. Y aquí solamente tenemos un verbo, ¿verdad? Solamente el verbo. Y esa frase podríamos traducirla como conoce, esta es tercera persona. Conoce, del verbo ginosco, conoce al buen hermano. Bueno, aquí la traducción sería, el buen hermano conoce. No sabemos qué conoce, pero el buen hermano conoce. Bueno, la oración sigue. Luego está el acusativo. Bueno, toda la frase dice, ginoscomi o agasos adelphos, tu Kyriou, tus anthropus, tu seu. En esta frase. Luego tengo el acusativo, lo reconozco por el artículo y el sufijo, y luego tengo los genitivos, que los voy a reconocer siempre por el artículo. Vean, aquí este es un artículo en singular, igual en singular. Entonces, ¿cómo voy a traducir esta frase? Primero, voy a reconocer el nominativo señala el sujeto de la oración. Aquí estoy hablando del buen hermano. Estoy hablando de o agasos adelphos, el buen hermano. ¿Qué estoy diciendo del buen hermano? Entonces voy a buscar el verbo y el verbo es ginoscomi, que es el verbo conocer. Está en tercera persona. ¿Qué es lo que conozco? Entonces ¿qué es lo que conoce el buen hermano? Porque estoy hablando del buen hermano. ¿Qué es lo que conoce el buen hermano? Voy a buscar el acusativo. Conoce al hombre. Está en plural, a los hombres. Está en plural. Tus anthropos, eso está en plural. Conoce a los hombres. Pero todavía tengo otros elementos aquí. Entonces es el buen hermano. Y aquí esto está en genitivo, el buen hermano del Señor a los hombres de Dios. Sería esta traducción. Entonces, siempre guiándonos por los colores. El amarillo aquí nos ayuda a identificar el sujeto de la oración que está en caso nominativo. Luego, el buen hermano del Señor. Este del Señor es tu Kyriou, que está en caso genitivo. Está el verbo conoce, el ginoscomi, y luego conoce a los hermanos. Este es el acusativo que señala el objeto directo, y este acusativo todavía está ligado a un genitivo, a los hombres de Dios. Es tus anthropus, tus seu. Toda la frase, ginosci o agasos adelphos, tu Kyriou, tus anthropus, tu seu. El buen hermano del Señor conoce a los hombres de Dios. Entonces tengo nominativo, señala el objeto directo, el genitivo, que establece una pertenencia. Tengo el verbo, que lo estoy analizando, aquí estamos usando un verbo en presente. Esto es el acusativo, que es el objeto directo, y tiene esta frase de Dios que está en genitivo. Está en genitivo. Vamos a hacer aquí este cuadro, recordando lo siguiente. Aquí tenemos y nos vamos a guiar por estos colores. El nominativo señala el sujeto. Estamos hablando de los casos griegos, ¿no? El nominativo señala el sujeto, el acusativo señala el objeto directo, el genitivo señala la pertenencia. Señala la pertenencia o establece la pertenencia. Aquí un ejemplo usando la palabra logos, que significa palabra, ¿verdad? El término griego logos, que significa palabra. En nominativo está el singular y el plural. Va a ser o logos, la palabra. En plural, y logi, que es las palabras, las palabras. Aquí el acusativo ton logon, que será a la palabra, a la palabra. Tus logos, que será a las palabras, a las palabras. En genitivo, tu logu,
que será de la palabra, porque este genitivo establece la pertenencia de la palabra. De la palabra. Ton logon, que será de las palabras, porque eso está en plural, de las palabras. Además, en este cuadrito agregué las desinencias verbales de los verbos en presente, que estamos repasando o practicando los verbos en presente. Únicamente los sufijos o las desinencias, que es lo que, como terminan los verbos, ¿no? Que es o, is, i, omen, ete, usi. Con estos sufijos o desinencias podemos identificar las formas verbales. Aquí hay una frase y entonces dice y duli ton adelfon ginoscusi tus logus tu kiriu. Y duli ton adelfon ginoscusi tus logus tu kiriu. Toda esta frase. Entonces vamos a identificar. Tenemos que identificar primero el sujeto. ¿De quién estamos hablando? Entonces busquemos, aquí hay un artículo, vean este artículo, es el artículo del caso nominativo. Entonces aquí identificamos el sujeto de esta oración. Ya identificamos el sujeto de la oración. Identifiquemos el verbo. Vamos a identificar si alguna palabra de esta frase termina en alguna de estas desinencias. Y ton adelfon no ginoscusi. Aquí está el ousi. Bueno, se lee solo usi, ¿verdad? Usi. Este es el verbo, que es tercera persona plural. Vamos a ponerlo. Es el verbo. Y luego vamos a ver, ya sabemos, estamos hablando de duli, que esto es el siervo. Bueno, aquí está en plural. Los siervos. ¿Qué estamos diciendo? Es el verbo ginosco que hemos visto antes, que es de conocer. Estamos diciendo que los verbos conocen, pero ¿qué conocen o a quién conocen? El objeto directo vamos a identificar. Para identificar el objeto directo es el acusativo, el caso acusativo. Entonces vamos a ver si tenemos algo del acusativo aquí. Y bueno, el acusativo son estas formas y lo que tengo es este plural. Tus logus. ¿Qué conocen? Logus son palabras. Ya tenemos una oración, ¿no? Los siervos conocen las palabras. Conocen las palabras. Pero noten que aquí en la frase del griego me faltan otros elementos, ¿verdad? Estos elementos son del genitivo. Son casos del genitivo. Estas frases que quedan ahí, que establecen como pertenencias, ¿no? Entonces voy a leer ya en la traducción. Los siervos del hermano, bueno, está en plural, ¿verdad? De los hermanos. Los siervos de los hermanos, este es adelfos, solo que aquí está en genitivo, por eso cambia la desinencia. Los siervos de los hermanos conocen las palabras y aquí tu kiriu conocen, y observen, el primero está en plural del caso genitivo y el segundo genitivo de esta frase está en singular y aquí es del Señor, kiriu. Kyrios es en nominativo que sería Señor, aquí está en genitivo, en caso genitivo del Señor. Entonces, la traducción de esta frase será: los siervos de los hermanos conocen las palabras del Señor. Y aquí tengo el nominativo, que es el sujeto de la oración. Esto es genitivo. Ya en el análisis todo esto será el sujeto. Los siervos de los hermanos. Eso es el sujeto, ¿no? Solo que en griego esta segunda parte está en genitivo. Los siervos de los hermanos. No estamos hablando de los hermanos. Estamos hablando de los siervos de los hermanos. Toda esta parte será el sujeto. Pero aquí estamos haciendo la distinción por los casos. El caso nominativo, el caso genitivo. Y luego está el verbo, que está en tercera persona plural, ginoscusi. Y luego está el acusativo. Por eso decía antes que podríamos saltarnos ahí los genitivos y decir, los siervos conocen las palabras.
Pero no son los siervos, cualquier siervo, sino que son los siervos de los hermanos. Los siervos de los hermanos conocen las palabras, pero no cualquier palabra, sino conocen las palabras del Señor. Y ahí tenemos otro caso genitivo. Entonces, aquí tenemos cómo están interactuando el caso nominativo, el nominativo señala el sujeto de la oración. El acusativo señala el objeto directo en la oración y el genitivo establece la pertenencia en la oración. Por ejemplo, aquí los siervos de los hermanos. Estos siervos son de los hermanos y estas palabras son del Señor. Eso es el caso genitivo. Aquí tenemos 3 casos de los 5 que hemos estado proponiendo. Nos falta ver en la siguiente clase, vamos a ver el dativo y vamos a ver algo del vocativo también un poco más adelante en estas mismas clases. Y debemos recordar también las desinencias de los verbos en presente, que es primera persona singular, segunda persona singular, tercera persona singular, primera persona plural, segunda persona plural, tercera persona plural. Aquí en el ejemplo que hemos visto en esta lámina es la tercera persona en singular, usi, genos usi, que es de conocen ellos, ¿verdad? Y estamos son los hermanos, los siervos de los hermanos aquí. Iduli ton adelfon, genos usi, tus logus, tu kirio. Ok, vamos a quedarnos por acá para la siguiente clase. Siempre la recomendación es que repasen los temas que estamos estudiando para poder tener algún avance. Y vamos así como por dosis para no cargar el contenido y que sea algo completamente abrumador. Así que un gran abrazo para todos y con la ayuda del Señor nos vamos a ver en la siguiente clase. Profesor Garavito, muchísimas gracias por la clase del día de hoy. Obviamente estamos hablando sobre los casos gramaticales, pero lo más importante es el don que Dios le da. Usted es un maestro, nos hace entender cosas que no son tan sencillas, lo hace sencillo por su conocimiento. Usted es un regalo para nosotros, así que muchísimas gracias a todos ustedes que están estudiando esta clase de griego en el Nuevo Testamento. Les invitamos a que si usted ha sido bendecido por esta clase y está aquí en el canal, yo le invito a que déle un like, a que se suscriba a nuestro canal de comprensión de los tiempos. Cuando usted lo hace, permite que otras personas también tengan acceso a esto que es una bendición para usted y se hace una bendición para muchos otros. O si no, vaya a nuestra página web y allí usted puede hacer una donación. Este ministerio se lleva adelante con donaciones. Así que agradecemos sus donaciones. El Señor les bendiga y nos vemos en la próxima clase aquí en Comprensión de los Tiempos.